Bueno, hoy inmediatamente nos está acompañando el líder de Unidad Demócrata, don Samuel Doria Medina. Un gusto de saludarlo. Buenas noches, César, buenas noches, Cecilia, y buenas noches a todos los televidentes. Cecilia, por favor. Muchas gracias, don Samuel. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Lo primero que le preguntamos es cómo evalúa estos 12 años del presidente Morales y de su gobierno. A ver, Cecilia, creo que es muy importante tener en cuenta de que las crisis no son iguales. El presidente hablaba de la crisis de la UDP, esa era una crisis donde subían los precios, donde había carestía. La preocupación y la crisis que tenemos ahora es que más bien se ha tenido una gran cantidad de recursos, se mencionaba 240.000 millones de dólares y no se los ha invertido bien. Más del 50% de la población en nuestro país no tiene acceso a la salud, hay problemas en la economía, no se ha invertido adecuadamente esos recursos, nuestra justicia tiene problemas, cada vez menos presupuesto. Entonces, más bien ahora la preocupación es, ¿se utilizó bien esos 240.000 millones de dólares que tal vez el país nunca más va a tener una oportunidad en este siglo de tener semejante cantidad de dinero? Y hemos aprovechado o no hemos aprovechado. Entonces, para mí estos 12 años son de una oportunidad perdida. No se ha invertido bien los recursos, se ha destinado una cantidad muy grande a empresas públicas, muchas de ellas que están en quiebra, que no producen, que generan más obligaciones, no pagan sus deudas. Podemos hablar de Quipus, podemos hablar de Natex, podemos hablar de la empresa del ingenio azucarero de San Buenaventura y varias otras más donde se han invertido miles de millones de dólares y no hay el resultado que se esperaba. Y por otra parte se ha destinado una cantidad de dinero muy grande al despilfarro, a hacer canchas de fútbol, a hacer estadios, a hacer nuevos palacios, a comprar aviones de lujo. Entonces la población en estos 12 años hay sectores muy importantes que no han cambiado. Yo me preguntaba, una señora que vende en el mercado, tal vez una mujer aymara, quechua, que tenía esperanza de mejorar, no tiene un seguro médico, no tiene una jubilación, no tiene un acceso fácil al sistema financiero. Entonces, si en 12 años esa población, que es la mayor parte de la población en nuestro país, los informales, los que trabajan por cuenta propia, los pequeños transportistas, los ambulantes, los artesanos, las personas que trabajan en los mercados, ¿tienen seguro médico? ¿Tienen jubilación? No se ha avanzado en nada. Entonces, realmente hay una oportunidad perdida. El presidente Morales decía, somos el estado más fuerte de la región, pero por favor, si uno ve los países vecinos cuánto han avanzado en estos 12 años, caramba, lastimosamente ellos han avanzado más. No hay que ir muy lejos para comprobar eso, y vemos claramente que lo que se decía de que se acabó el lamento boliviano, seguramente se ha acabado el lamento boliviano para los masistas, para la gente que está en el gobierno, pero esa señora que vende en el mercado que me decía, yo no puedo, no tengo servicio de salud, si me enfermo tengo que ir a hacer cola al Hospital General a las 3 de la mañana, no ha cambiado su vida. Ella no va a tener una jubilación, no tiene posibilidad de que su negocio haya crecido. Entonces realmente en estos 12 años esa parte importante de la población no ha mejorado, no ha crecido y se ha perdido una oportunidad de oro. Tema de la salud tal vez es el caso más claro, como no se ha invertido en ningún hospital de tercer nivel en estos últimos 12 años, cómo hemos retrocedido en materia de la salud. Alguien mencionaba de que no se ha podido comprar ni un solo acelerador lineal para tratamiento del cáncer, que cuesta 5 millones de dólares, pese a que el país ha recibido 240.000 millones de dólares en 12 años. Ahora,
Samuel, la siguiente consulta, ¿dónde estuvo el error desde su punto de vista? Bueno, el error del gobierno ha sido en cómo se han utilizado esos recursos. Si el gobierno hubiera apoyado a los emprendedores, hubiera apoyado a los pequeños productores en el campo de la ciudad, si hubiera aumentado la producción, tendríamos un panorama distinto, pero tenían esa fijación de hacer que el Estado crezca, que el Estado sea el principal actor de la economía, que el Estado sea el principal empleador en la economía, nos ha llevado a que se destine una gran cantidad de recursos y se utilice mal. Y por otra parte, esta idea de hacer campaña de manera permanente, entonces para hacer campaña han visto que era mejor hacer canchas de fútbol que hacer hospitales o postas sanitarias. Entonces se han cometido errores importantes, y yo creo todo llevado bajo ese concepto de permanecer de manera permanente en el poder, de eternizarse en el poder. ¿Cómo cree que la gente, la ciudadanía, ha vivido estos 12 años de periodo del presidente Morales? Bueno, les reitero, hemos tenido como país una gran cantidad de dinero adicional, y ahora viendo los 12 años vemos de que hay problemas. El presidente hablaba mucho de la nacionalización. Sin embargo, hemos visto muy claramente que cuando ha caído el precio del petróleo o el precio del gas, ha habido una caída de ingresos en el país, hay una menor actividad económica en el país. Entonces, ¿no ha cambiado la vida de la gente? No ha cambiado de la manera que debería cambiar. César, solamente yendo al Perú, que está al lado nuestro, ahí se ve un cambio muy grande. Y ellos han debido recibir una cantidad de dinero tal vez no tan grande como la que ha recibido Bolivia, pero han impulsado sus exportaciones, han impulsado el sector productivo y han tenido un cambio mucho más importante. Ni qué decir si vemos a los otros países más grandes, ¿no es verdad? Entonces, esa es la preocupación. Dicen, somos el país que tiene el mayor crecimiento, pero seguimos siendo el país más pobre de Sudamérica, ¿no? Esa es la gran preocupación. Gracias, Samuel. Cecilia, por favor. Pese a todo, el presidente hoy hace un anuncio, don Samuel, de que este año es muy probable, muy posible, casi seguro un segundo aguinaldo. A ver, yo creo que el presidente, cuando daba su discurso, ha tratado de buscar temas, porque si vemos el contexto, todo un país protestando, todo un país convulsionado, y que el presidente no hable del tema fundamental, que es el cumplimiento de la Constitución. El problema central que tenemos en Bolivia es ese, que el presidente que ha jurado cumplir la Constitución es el primero en no cumplir la Constitución, no cumple lo que el pueblo ha votado en las urnas. Entonces, aquí se nota muy claramente que la ley más importante, que es la ley del ejemplo, no la tenemos presente. Si el presidente no cumple la Constitución, ¿qué autoridad puede tener para exigirle al resto de la población que cumpla la Constitución? Entonces, como usted lo ha mencionado en su momento, protesta de los productores agropecuarios en Santa Cruz, protestas en la ciudad de La Paz de las clases medias, propuestas en la capital de la República, propuestas en muchos lugares del país, y que el presidente haga un discurso y no se refiera para nada a esos temas. Realmente yo lo he visto al presidente en problemas, lo he visto al presidente tratando de hablar de una serie de cosas para evitar hablar del cumplimiento de la Constitución. Imagínese, Cecilia, el presidente se ha hecho aplaudir esta mañana anunciando, por ejemplo, el logro de que a nivel internacional se ha aceptado el acullico, que es algo que se logró el año 2013. El presidente se ha hecho aplaudir esta mañana hablando del aeropuerto de Sucre, que se inauguró el año 2016, un proyecto con un terrible sobreprecio, que llovía más adentro que afuera, donde murió un trabajador tratando de arreglar a los 4 meses los problemas en esa construcción. O el presidente se ha hecho aplaudir esta mañana hablando
del centro Chuquiago en La Paz, el centro ferial de La Paz, que se ha terminado el año 2014. Entonces no ha podido hablar de lo que se ha hecho el 2017 porque es un gobierno agotado, es un gobierno que no tiene nuevas obras, no tiene nuevos proyectos. Ha hablado del segundo aguinaldo, que si hubiera producción, bueno, todos estaríamos felices, pero Cecilia, el presidente no ha hablado de que en este momento la economía del país tiene problemas. Hay una cantidad muy importante de empresas públicas, instituciones públicas y también privadas que no pagan sueldos hace 2, 3 meses. Entonces, si tenemos una situación donde hay liquidez, donde no están pagando sueldos y que el presidente nos hable del segundo aguinaldo, vemos de que el presidente no está con los pies en la realidad. Entonces, a mí me ha preocupado esas señales del presidente. Nos vamos hasta Cochabamba. Está con nosotros don Samuel Doria Medina. Saludamos a Juan Manuel Moreno también, que quiere participar con nosotros, quiere formular algunas consultas a nuestro invitado. Juan Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, César? Buenas noches, muchísimas gracias. Samuel, también saludarlo desde Cochabamba. ¿Qué sabor le deja este mensaje presidencial y qué cree usted que el presidente podría haber agregado o quitado a este discurso? A ver, me deja la impresión de que el presidente no está informado, no está conectado con la realidad. El presidente está desconectado, como cuando vimos que se acababa otro ciclo en el país y que los presidentes se daban cuenta muy tarde de la situación en la que vivía el país. Yo veo que la gente del gobierno ahora dice, no, ya hemos abrogado, vamos a abrogar el Código Penal, ¿y por qué reclaman el 21F? Y ese no es un tema de los políticos, es la población la que hace unos 10 días se dio cuenta y planteó el tema del 21 de febrero con mucha más fuerza y lo puso en primer lugar. Entonces, la única manera que tiene el presidente Morales de recobrar la credibilidad va a ser cuando anuncie que va a respetar la Constitución y que no va a ser candidato. De otra manera, la población no le va a creer nada. Yo utilizaba algún momento el ejemplo de que la confianza es como un vaso de agua. Si se derrama el vaso de agua, querer después volver a poner el agua en el vaso es prácticamente imposible. Y en esa situación está el presidente. Han querido jugar mucho con la popularidad del presidente Morales y se han olvidado de otro factor muy importante, que es la credibilidad. Cuando hay una crisis de credibilidad, eso es más grave que una crisis económica, porque una crisis económica se puede resolver con recursos, con dinero, con préstamos, pero una crisis de credibilidad no se puede resolver, y esa es la situación en la que está el gobierno. Yo veo que hay un gobierno desconectado de la realidad, alejado de la realidad, y que ha perdido la credibilidad de los ciudadanos bolivianos. ¿Y el rol de la oposición cuál es en este momento, don Samuel? A ver, Cecilia, yo creo que es importante reconocer de que la población, cuando comienza la protesta de los médicos, ha rebasado a los partidos de oposición, ha rebasado al gobierno, ha rebasado a todos. Nosotros veníamos reclamando, veníamos señalando una serie de arbitrariedades del gobierno. En lo personal, por hacer eso, yo he sufrido 17 juicios, se me ha afectado mi patrimonio, se me ha amenazado con secuestrar a mis hijos, en fin, he sufrido una serie de amenazas, de iniciativas terribles de parte del gobierno, y la población en general no le daba importancia a varios temas, pero un momento en que la población ha despertado, un momento en que la población inicialmente ve los problemas del Código Penal que iban en contra de la población, que iban a servir para criminalizar más a la sociedad,
se da cuenta de lo que estaba pasando y automáticamente la población se da cuenta que el 21 de febrero es la madre de todos los problemas. Si el gobierno, si el presidente no cumple la votación del 21 de febrero, seguramente si vamos a una elección el año 2019 y el presidente Morales pierde esa elección, no la van a reconocer. Entonces la población se ha dado cuenta de que ya no puede creer en Evo Morales, ya no puede creer en este gobierno, y la población está demandando, y yo veo que no va a cesar en sus protestas hasta que el presidente no respete el 21 de febrero. Usted decía que la población parece en este momento haber salido a las calles porque no cree en el presidente Morales, porque quiere que se respete el voto del 21 de febrero, pero la gente también tiene serios cuestionamientos y parece no creer también en la oposición. No ve un líder allí. A ver, Cecilia, yo le comento, y usted puede comprobarlo, y cualquier televidente puede comprobarlo. El día 27 de julio del año 2017, me hacen una entrevista en el periódico El Día de Santa Cruz. Y yo alerto a la población y menciono el gobierno con su proyecto de Código Penal quiere criminalizar una serie de actividades, es un código que tiene el populismo legal, la receta de Venezuela, la receta de otros países, y está una página entera, está en primera página del periódico El Día. Tal vez usted ni la vio, muy pocas personas le dieron importancia. La Fundación Pazoscanqui, yo inauguré un seminario la semana pasada en Santa Cruz, y era el seminario número 14 que hacía en los últimos meses en todo el país. La Fundación Pazoscanqui contrató a un muy prestigioso jurista como es el doctor Carlos Bert, le pidió que hagan un análisis del Código Penal. Yo personalmente he presentado ese trabajo en varios departamentos del país, y hasta fines del 2017 no se vendió un solo libro, y en las 2 primeras semanas del mes de enero se ha agotado toda la producción. Entonces, claramente, no es que la oposición estaba callada, la oposición no hizo nada, la oposición andaba advirtiendo, pero la población no escuchaba, y hay en este momento un comportamiento, una acción diferente de parte de la población, y estamos viendo, yo he escuchado cómo abuelas, familias, jóvenes salen a la calle y no aceptan que se haya acabado el problema con el Código Penal. Ahora la gente quiere que se cumpla los resultados del 21 de febrero, y es pues un absurdo que el gobierno diga que los partidos están financiando, o que son los partidos con la careta de los colectivos ciudadanos. No, hay una emergencia de la población, de las clases medias, que se han dado cuenta de que si no defienden su futuro, nos puede pasar lo que le ha pasado a Venezuela. Gracias, don Samuel Doria Medina, por estos minutos, por acompañarnos acá en Que No Me Pierda. Gracias a usted, César. Buenas noches. Buenas noches.